El pasado 21 de agosto del presente año, en la ciudad de Tacna, se llevó a cabo un conversatorio respecto a la dignidad de la vida humana desde la concepción. Este evento fue organizado por la zona sur de las parroquias católicas de la diócesis de Tacna y Moquegua. El licenciado en Ciencias Políticas Alejandro Martorell, académico notable de la ciudad, presentó su discurso elaborado desde la visión de la doctrina social de la Iglesia Católica. Sin duda alguna, algo interesante que conocer. Acompáñanos a revisar esta importantísima intervención en el presente video. ¡Vamos para allá! Muy bien, quiero presentar a las personas que el día de hoy me acompañan en este panel. Los voy a presentar en orden y de ahí vamos a comenzar con la introducción. Muy bien, bienvenido Alejandro Martorell. Él es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina, con su tesis en base a la doctrina social de la Iglesia. Es egresado también de la maestría en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad Privada de Tacna y actualmente es articulista en las columnas de opinión política en el diario Correo y Radio 1. Bienvenido, Alejandro. Es importante dar un poco el espacio a la institución que viene promoviendo esto, como es la Iglesia Católica, aquí organizada a través de la diócesis de Tacna y Moquegua. Es la institución que hoy nos congrega. Definitivamente dentro de esta institución hay una acción organizada a través de los laicos que la representan, ¿no? Que bajo una asesoría espiritual también de sacerdotes y religiosas, estamos organizados el día de hoy para desde nuestra proposición de profesión, desde nuestra experiencia, poder compartir información de valor para la defensa de la vida y la familia. Entonces, Alejandro, nos gustaría que tú, con la experiencia y estudios que tienes, podrías explicar un poco más al detalle, desde la posición de la Iglesia, por qué se defiende la vida en cada una de sus etapas con tanta convicción como hoy estamos reunidos el día de hoy. Bueno, buenas noches. Como una primera aproximación podemos decir que un camino seguro para alcanzar un recto entendimiento sobre una materia en particular consiste en seguir el consejo de un notable pensador y diplomático peruano, Alberto Wagner de Reina. Alberto Wagner de Reina, quien fue discípulo de Martin Heidegger, además un profundo conocedor en materia teológica y además un gran defensor del catolicismo, un hombre que bebió de las más transparentes fuentes literarias y filosóficas, y que es fuente de inspiración para todos nosotros, los que aspiramos en última instancia a perseguir la verdad a través del estudio riguroso, serio y profundo. Uno de los consejos de Alberto Wagner de Reina, que consiste en empezar a conocer con certeza algo, nos dice empezar a estudiar la etimología de la palabra. La etimología es la disciplina de una de las ramas de las humanidades que se encarga de estudiar el origen de las palabras. San Isidoro de Sevilla, padre de la Iglesia, decía precisamente en su monumental obra Etimologías que éstas ayudan a abrazar las palabras y los conceptos, a tener una mayor cercanía, un contacto más estrecho con la palabra estudiada. Siguiendo entonces la etimología entonces, para seguir profundizando, permite penetrar en la naturaleza más íntima de las cosas. La etimología permite hallar el significado profundo e invariablemente cierto sobre la palabra estudiada. Siguiendo entonces la luminosa enseñanza de nuestro pensador, Wagner de Reina, aborto proviene del latín abortus, que significa privación de nacimiento, imposibilitar que nazca, privar de nacer a alguien. Esta precisión me parece oportuna porque en la mayoría de los casos nuestros adversarios no nos dicen que el aborto es un procedimiento abortivo que consiste en privar violenta e injustamente de nacer a un ser humano inocente e indefenso. No, aplican fórmulas diversas. Por ejemplo, se habla de la interrupción voluntaria del embarazo. Y esto es una clara manipulación del lenguaje, porque nosotros sabemos que el aborto no consiste en interrumpir temporalmente el nacimiento del nasciturus, sino por el contrario de sacarlo, de desalojar violentamente al feto de su lugar natural vital, el vientre materno, el vientre de la madre. Entonces, por definición, aborto es la eliminación deliberada de un ser humano inocente e indefenso. No es absolutamente irrazonable y desproporcionado afirmar
que con el aborto se desata una auténtica carnicería intrauterina, produciéndose una matanza de inocentes en el vientre materno. Esto en el terreno individual, y a gran escala podemos hablar de un exterminio masivo silencioso o de un holocausto silencioso, es decir, de un genocidio, debido a las políticas globales abortistas financiadas por diversos medios, por diversas organizaciones internacionales. Y digo bien genocidio porque es una palabra que se sostiene sobre la base de dos términos, uno de origen griego, genos, que significa clan o raza, y otro de origen latino, caedere o caedere, que significa matar. De tal manera que genocidio es, por definición, una matanza con propósito deliberado de destruir parcial o totalmente a un grupo humano. Y en este caso, ¿cuál es el grupo humano? El concebido. El concebido, que posee una identidad genética única e irrepetible, que tiene derecho a su libre desarrollo intrauterino y al reconocimiento de su condición jurídica como persona humana. El concebido es un individuo más de la especie humana. Desde hace mucho se ha intentado despojar al feto de su humanidad, quitándolo de la categoría de ser humano, cosificándolo, deshumanizando al feto, diciendo que no es individuo del género humano porque no posee conciencia o capacidades intelectuales o porque carece de la posibilidad de sentir placer y dolor a partir de la experiencia sensible. Y los que opinan así se equivocan gravemente porque no se define a la persona por sus operaciones, a la persona humana se la define por su esencia. Por eso la importancia de nuestro trabajo. Nosotros estamos haciendo algo singular, la defensa del indefenso. Sabemos de que la condena de la Iglesia Católica sobre el aborto se ha dado de manera ininterrumpida. Sabemos que el Sagrado Concilio Vaticano II ha calificado como un crimen de carácter aberrante al aborto. Sabemos que el numeral 73 de la Carta Encíclica Veritatis Splendor ha calificado el aborto como un crimen y que el párrafo 80 del Evangelium Vitae, de la Carta Encíclica Evangelium Vitae, el numeral 73, y del párrafo 80 de la Carta Encíclica Veritatis Splendor, enuncia una serie de actos intrínsecamente malos, vinculando este concepto al aborto. Para nosotros, para desarrollar nuestra teoría acerca del aborto, tenemos que conocer bien el concepto de acto intrínsecamente malo. ¿Qué es esto de los actos intrínsecamente malos? Este es un concepto que fue enunciado por vez primera por Pablo VI y que fue retomado por Juan Pablo II. Y la posición del magisterio consiste en que los actos intrínsecamente malos o inherentemente malos, es decir, por su propia naturaleza, por su origen y por su finalidad, contradicen radicalmente el bien de las personas. Por ejemplo, la violación, la eutanasia, la eugenesia, los maltratos corporales o corporales o mentales, las mutilaciones injustificadas, es decir, todo aquello que viole completamente la dignidad sagrada de la persona humana y su derecho a la vida. En este caso el aborto, al violar el derecho sagrado e invaluable a la vida, impidiendo concretamente que nazca el feto. Pasemos a hablar ahora muy brevemente sobre las decisiones políticas y su relación con el aborto, enfocándonos en la institución política del Parlamento. El Congreso de la República es ese órgano legítimamente constituido que representa a la nación y que tiene varias competencias, entre ellas su misión principalísima, la de legislar. Discutir primero en las comisiones ordinarias, emitir un dictamen de ley y luego llevar la discusión al Pleno, que es la máxima asamblea deliberativa por excelencia del Congreso. En el Pleno rige aquello que los griegos llamaban eristiqué, o fascinación por la discusión. En el Pleno se da la confrontación de principios, el debate de ideas, a veces ideas inconciliables. Imaginemos que nuestro Congreso, como ha sucedido recientemente en Argentina, discute y aprueba la ley del aborto, convirtiendo la ley del aborto en un derecho. Esto naturalmente es una perversión del lenguaje, una deformación del idioma, llamar derecho a permitir a que una madre aniquile en el vientre materno a su hijo. Pero situémonos en el escenario hipotético de que el Congreso de la República aprueba la ley del aborto. La ley, por el hecho de ser ley, no significa que sea buena. El consenso numérico, que es de donde nace la ley, no hace que una ley intrínsecamente injusta, de pronto, por decisión mayoritaria del Congreso, se convierta en una ley buena. No, seguirá siendo una ley inicua, especialmente grave, por más que sea ley. Bien, ¿y qué pasa con nuestros políticos cristianos? ¿Tienen derecho a oponerse nuestros legisladores católicos al avance de la ley del aborto? ¿Pueden resistir? ¿Tienen el derecho de introducir argumentos religiosos? No, dirán algunos. No tienen derecho.
Bueno, impedir que uno viva libremente su fe y su convicción religiosa es un acto de profunda intolerancia religiosa. ¿Hay que abandonar la política para vivir cristianamente? ¿Hay que legislar como si Dios no existiera? Quienes opinan así pretenden obligar a nosotros, a los católicos y concretamente a los políticos católicos, a llevar una vida privada basada en la ortodoxia católica, teniendo la posibilidad de seguir las sublimes y sagradas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, pero en el ámbito público, no, estamos obligados a actuar como si Dios no existiera, llevando de esta manera una vida heterodoxa y desviada. A mí me causa gracia esta postura porque si no es una de las grandes manifestaciones de la hipocresía, entonces, ¿qué es? Los políticos católicos tienen el derecho y el deber de orientar su conducta al lema instaurar todo en Cristo. Esto, por cierto, ha sido excelentemente examinado por el Sumo Pontífice Pío XI en la carta encíclica Quas Primas de 1925 y que ha influido mucho en nuestros cristeros mexicanos. A propósito de la cuestión política, León XIII, en una encíclica poco conocida, Immortal Dei, publicada en 1885, y que trata y que estudia la Constitución Cristiana de los Estados, nos dice lo siguiente: para los ciudadanos católicos, no queda dividido el hombre, que es ciudadano y cristiano al mismo tiempo, con preceptos contradictorios entre sí. Es decir, el ser humano no se fragmenta, no se divide. La esfera política y civil permanecen indisolublemente ligadas entre sí. No se excluyen mutuamente, no se cancelan mutuamente. No hay que renunciar a la política para vivir cristianamente. ¿Acaso no expresó con claridad meridiana San Juan Crisóstomo que el Evangelio debe brillar en medio de los hombres? Debe introducirse en la cultura, en la política. Lo mismo nos enseña José María Escrivá de Balaguer: hay que incidir cristianamente en nuestro entorno. Bien, para ir finalizando, hay un compendio muy interesante de obligada lectura para nosotros: El fin de los tiempos en las revelaciones privadas católicas, en 2 volúmenes. Las revelaciones privadas son mensajes que reciben personas individuales a lo largo de la historia de la Iglesia y que para ser aprobadas necesitan ser coherentes con la fe, con la moral católica y especialmente con la Biblia, que es la revelación pública. Pensemos en las apariciones de la Virgen de Fátima o en la Virgen de Garabandal, que está siendo estudiado, o en las apariciones o los mensajes revelados a San Francisco de Asís, entre otros. En esta obra de exacta 567 páginas se menciona muy pocas veces el tema del aborto. Se habla casi únicamente en el capítulo destinado a analizar la figura de Monseñor Ottavio Michelini, un sacerdote italiano y místico, considerado místico, que falleció en 1979. El 20 de febrero de 1976 se le revela lo siguiente: el aborto es abominación, y con esto finalizo y animo a meditarlo cada uno en el recinto sagrado de nuestra conciencia. El aborto es abominación y perversión, fruto de una sociedad corrompida y profundamente anticristiana. Eso es todo. Gracias por su atención. Muchas gracias, Alejandro, por compartirnos información de valor, no solo desde cómo la Iglesia, a través de su doctrina social, tiene una posición clara en defensa de la vida, sino también cuál es el rol, ¿no?, de los cristianos, los católicos que están en política y deben defender la vida desde su concepción. ¿Qué criterio debe tener un cristiano, un católico, ¿no?, cuando ahora que se vienen las elecciones hay que decidir por algún partido político, por candidatos y de alguna manera se expresan, ¿no?, en sus propuestas a favor del aborto y cuál podría ser esa posición? ¿Qué criterios debo tomar en cuenta como cristiano católico para poder elegir y votar, ¿no? Bueno, primero estudiar la oferta electoral, revisar si los programas parlamentarios son razonables, si se oponen radicalmente a los principios cristianos, si el candidato se muestra a favor de la vida, si es católico, si es ateo. Todo eso depende, porque va formando nuestra opinión particular en relación al partido político. Revisar la ideología política, que es fundamental, si es de inspiración socialista. Y sabemos que si es marxista, el marxismo, lo dice el sacerdote jesuita Jorge Loring, el marxismo es esencialmente ateo, por ser materialista. Es decir, el socialismo marxista sostiene que lo único que existe es materia y asuntos temporales. De tal manera que
desentendernos de la mirada marxista. Si es liberal, por ejemplo, un partido político liberal, de orientación progresista, como decía Anthony, también, porque en última instancia se opone a los principios cristianos. Si es un partido político conservador, estaría más acorde a nuestro pensamiento, porque defiende la vida y porque tiene una mirada particular sobre la persona humana, no solo como un hombre económico o un homo faber, como le decían otros también, un hombre que fabrica, ni el hombre individual que exalta el yo, como hacen los liberales, sino que es un hombre que está en vinculación permanente con Dios. Y todo eso tiene que estar en nuestro razonamiento para ir a las elecciones y sufragar de acuerdo a nuestros principios católicos. Bien, muchísimas gracias, Alejandro, por tu respuesta. Sé que va a servir de mucha orientación para las personas que hasta el momento nos siguen acompañando por el en vivo del Facebook.